alegría poder cantarle a nuestro Dios, pero también es un gozo poder estudiar su palabra. Y hace algunas semanas pues estuvimos haciendo un estudio sobre el libro de Santiago, concluimos y empezamos a ver algunos temas que son importantes en la iglesia, entre los cuales tocamos lo que es la ofrenda, pero también hay otro tema que es central en las Escrituras y es muy importante para nosotros. Un tema del cual si la iglesia carece, la iglesia va a morir. Entonces creo que es muy importante que tomemos este tema y que estudiemos y que pensemos realmente qué es lo que espera de Dios de nosotros, qué espera Dios de nosotros. Pero permítanme orar primero y que Dios nos guíe. Hoy vamos a hablar un poco sobre lo que es el discipulado. Pero vamos a orar, que sea Dios quien nos guíe a la verdad. Padre, te damos gracias. Estamos aquí reunidos, estamos congregados especialmente para ser enseñados por ti, Señor. Señor, te ruego que por medio de tu palabra tú nos enseñes, que por medio de tu palabra tú nos exhortes, que nosotros podamos ser edificados, Señor, al estudiar tu palabra. Ayúdanos, Señor, que podamos realmente este día salir diferentes, Señor, y entender que tú quieres que nosotros aprendamos de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos, Señor, guíanos a toda la verdad. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de estar trabajando en alguna empresa o de emprender una empresa y fijarse, por decir así, objetivos, tener una visión y tener un objetivo que alcanzar. Yo me acuerdo que hace algunos años, más o menos, fue como en el 2005, entré a trabajar a Credomatic y me acuerdo que los primeros 15 días de trabajo a mí me pagaban solo por leer. Lo único que llegaba yo a hacer a esa empresa era leer. Tenía que leer y leer su política de calidad, leer su reglamento, leer algunos procedimientos, pero en esencia en lo que más hacían énfasis en que yo tenía que tener muy claro era cuál era la visión y la misión de la empresa, ¿verdad? Porque yo tenía, para ser un empleado de Credomatic, yo tenía que abrazar la visión y abrazar la misión de Credomatic. Y yo creo que la leí demasiado, porque cuando platicaba con Tela me decía que yo parecía accionista de Credomatic, de tanto que defendía Credomatic. Pero saben, yo llegué a valorar esa institución y su misión era algo, la misión de Credomatic se había convertido en mi misión también. Toda organización tiene una misión y la misión es, cuando les dan la clase en administración a uno de qué es la misión de una empresa, le dicen que la misión es la razón de ser de la empresa. Es donde se describe qué se hace y cómo se hace, ¿verdad? Entonces, Dios instituyó la iglesia. Dios es el creador de la iglesia por medio de Jesucristo, ¿verdad? Y como toda una organización, también Dios ha instituido una misión para la iglesia. La iglesia de Cristo también tiene una misión. Y esa misión la encontramos nosotros en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20. Bueno, voy a pedirles si pueden abrir su Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 28. Vamos a ir al versículo 19 y 20 y vamos a aprender cuál es la misión de la iglesia. Entonces, si pueden leerlo conmigo. Jesús, estas son palabras ya unos momentos antes de ascender al cielo y estaba dándole, por decir así, las últimas instrucciones a los apóstoles, y la última instrucción que les dio, según el relato de Mateo, es que les quede claro cuál es la razón por la que ellos estaban en la tierra. Que los apóstoles tenían que tener claro por qué ellos iban a quedar en la tierra. Y esa misión que se le entregó a los apóstoles es la misma misión que nosotros tenemos como iglesia. Mateo capítulo 28, versículo 19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo,
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, en el boletín ustedes tienen como una serie de preguntas que quiero que nosotros podamos estudiar este día y que nos puedan quedar claras a nosotros, ¿verdad? La primera pregunta que tenemos ahí es: ¿cuál es la misión de la iglesia? La iglesia no puede existir sin una misión, porque si la iglesia existiera sin una misión, sería un organismo sin un rumbo a seguir. Estaríamos a la deriva, ¿verdad? No sabríamos qué es lo que realmente tenemos que hacer, o pasaríamos inventándonos nosotros qué es lo que tiene que hacer la iglesia. Pero gracias a Dios, eso es algo que Dios se reservó y no nos dejó en nosotros, no dejó en nuestras manos la labor de inventarnos cuál es la razón de ser de la iglesia y qué es lo que la iglesia tiene que hacer mientras todavía estemos en la tierra. Jesús les dijo a los apóstoles que la razón de que ellos estuvieran y la razón de por qué ellos iban a fundar la iglesia de Cristo era porque eran llamados a predicar el evangelio con un propósito, un único propósito. La predicación del evangelio tiene un único propósito, según este versículo, y es que una persona llegue a ser discípulo de Cristo. Y aquí es donde tenemos a veces una confusión muy grande nosotros. Pensamos que lo importante es que una persona llegue a creer en Cristo. Y pensamos que con que una persona cree en Cristo es suficiente. Pero Dios no ofreció, no hay una promesa de salvación para alguien que cree únicamente en Cristo. Para una persona que únicamente cree en Cristo. Dios mandó a la iglesia a que hiciera discípulos. Y ustedes podrían preguntarse, ¿qué es un discípulo? Esa palabra discípulo, en el lenguaje original, en el griego que se escribió la Biblia, era la palabra que se utilizaba para un aprendiz, para alguien que estaba bajo la tutela de una persona y estaba a la tutela porque esta persona quería llegar a ser como aquel maestro que le estaba enseñando, ¿verdad? Podría ser un carpintero, podría ser un pescador, pero aquella persona que estaba aprendiendo de un maestro se le llamaba discípulo. ¿Cuál era el objetivo del discípulo? Era llegar a ser como su maestro, ¿verdad? Era imitar su vida. Entonces, cuando nosotros pensamos en ser discípulos de Cristo, la misión de la iglesia es compartir y enseñar la palabra de Dios para que una persona llegue a ser como Cristo, para que una persona llegue a parecerse a Cristo. Entonces, no es suficiente que simplemente una persona llegue a creer en Cristo, ¿verdad? Porque Dios no nos ha llamado a ser simplemente creyentes en Cristo. Dios nos ha llamado a ser discípulos de Cristo. Si el propósito de Dios hubiese sido que alguien llegase a ser creyente, entonces Cristo no hubiera trabajado con sus apóstoles de la manera que trabajó. Para que estas personas llegaran a ser discípulos de Cristo, Cristo tomó un proceso de enseñanza que duró alrededor de 3 años. Y un proceso de enseñanza en la que Cristo los llamó a que vinieran y convivieran con Él día y noche, ¿verdad? Y que a donde Jesús se moviera, ahí iban los apóstoles, estas personas que eran los discípulos de Jesús. La idea de Jesús era que ellos aprendieran de una forma directa cómo era Jesús, cómo se comportaba con las personas, qué reacciones tenía ante el pecado, qué reacciones tenía ante la necesidad de las personas. Y eso fue lo que hicieron los discípulos, ¿verdad? Pasaron 3 años con Jesús siendo enseñados de tal manera que aprendieron cómo era Jesús, cómo se comportaba Jesús. Así que para nosotros lo importante es no simplemente que lleguemos a creer en Jesús. Si lo importante hubiera sido que una persona llegase a creer en Jesús, lo que hubiera hecho Jesús era predicarles el evangelio, dejarlos donde estaban e irse. Y andar de comunidad en comunidad, enseñando, de tal manera que la gente creyera en Él. Pero no era el propósito de Jesús simplemente levantar creyentes, o sea, levantar una gran cantidad de creyentes en Él. Lo que Él quería era enseñarle a las personas cómo imitarlo a Él. Y la razón de ser de la iglesia es
que los que estamos aquí nos convertamos en personas que imitemos a Jesús. No es simplemente y no basta solo con creer en Jesús. Ahora, ustedes se dirán, ¿cuál es la diferencia de un creyente y un discípulo? Y quiero que me acompañen a leer algunos versículos donde nos van a ayudar a establecer una diferencia entre lo que es un creyente y lo que es un discípulo. Acompáñenme a leer en Santiago capítulo 2, versículo 19. Esto lo estuvimos estudiando hace poco, pero vamos a revisar este pasaje. Vamos a volver a leer este pasaje y miremos, quiero que logremos entender cuál es la diferencia entre alguien que cree y alguien que es verdaderamente un discípulo. Dice Santiago 2:19, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan, ¿verdad? Y los demonios no son discípulos de Jesús, pero creen en Jesús y le tiemblan, le tienen temor de Dios. Ellos tiemblan ante la presencia de Dios, pero no son discípulos de Jesús. ¿Por qué no son discípulos de Jesús? Porque no imitan a Jesús. No viven y no tienen el mismo estilo de vida que el que tuvo Jesús y que el que tiene Jesús. Son creyentes, pero no son discípulos. Y el problema es, muchas veces el problema de la iglesia es que está llena de creyentes, pero son pocos los discípulos de Jesús. Si nosotros vamos y hacemos una encuesta y nos paramos en un lugar público de Choluteca y le empezamos a preguntar a las personas, ¿usted cree en Jesús? Yo creo que va a andar un porcentaje muy alto. Si no es que el 100%, va a estar cerca del 100% de personas que digan, sí, yo creo en Jesús, yo creo que Él es el Hijo de Dios. Va a estar lleno de personas que creen en Jesús. Y las iglesias están llenas de personas que creen en Jesús. Si sacamos una encuesta de cuántas personas están en la iglesia ahorita en Choluteca, no sé cuántas iglesias habrán en Choluteca, ¿verdad? Pero quizás son como unas 1000 iglesias, lo más seguro. O no sé cuántas habrán. Pero imaginémonos que en cada iglesia hayan unas 50 personas ahorita en promedio. Hay unas que tienen más y unas que tienen menos. Estaríamos hablando de que por lo menos en iglesia, este día van a andar circulando por lo menos unas 50,000 personas. Se supone que Choluteca, no sé si estoy bien o mal, pero creo que ya anda como rondando los 200,000 personas. El casco urbano, más o menos, ¿verdad? Anda por los 200,000 personas y una gran cantidad de gente que circula en Choluteca también, que no es precisamente radicada en Choluteca, pero hay una gran cantidad de personas en Choluteca. Ahora, si yo les hago una pregunta, ¿qué impacto creen que podría tener en Choluteca que Jesús estuviera en Choluteca? En este tiempo, en este momento, estuviera aquí y él predicara y él se encargara de enseñar la palabra de Dios aquí en Choluteca. Yo creo que haría un impacto grandísimo, ¿verdad? La presencia de Jesús, así como estuvo en Israel. Ahora, cuando la Biblia habla de los discípulos, dice que son personas que imitan a Jesús, que se comportan como Jesús, que hablan como Jesús, que comparten el evangelio como Jesús. Imagínense que todo ese grupo de personas que asistimos a la iglesia fuéramos verdaderamente discípulos y que Choluteca, digamos así, tuviera 50,000 discípulos de Cristo, 50,000 personas comprometidas con compartir la palabra de Dios, con hablar el evangelio, con buscar personas, con ayudar al huérfano, con ayudar al necesitado, con compartir sus bienes con aquella persona que tiene necesidad. ¿Qué pasaría en Choluteca si verdaderamente las 50,000 personas que asisten a la iglesia fueran verdaderamente discípulos? 50,000 personas que combatieran la corrupción, 50,000 personas que combatieran contra el pecado, 50,000 personas que se indignen por la mentira. ¿Qué pasaría en Choluteca si todos los que asistimos a una iglesia fuéramos verdaderamente discípulos de Jesús? 50,000 personas que se someten a las autoridades sin murmuración. 50,000 personas que pagan sus impuestos puntuales y cabales sin poner ningún tipo de queja, como Jesús lo hacía, ¿verdad? Cuando a Jesús le preguntaron por los impuestos, él no tuvo ningún problema en pagarlos, aunque era un gobierno pagano y corrupto. Entonces, ¿qué pasaría si hubiéramos 50,000 personas así en Choluteca?
¿Cuántos problemas sociales habrían en Choluteca si nosotros estuviéramos imitando a Jesús? Es por eso que el discipulado es esencial. ¿Saben por qué? Porque no todas las personas que asistimos en una iglesia somos verdaderamente discípulos de Jesús. Miren ahí un poquito adelante en sus Biblias, unas páginas adelante, en 1 de Juan capítulo 2, versículo 6. Y vamos a ver qué es un verdadero discípulo de Jesús. Dice 1 de Juan capítulo 2, versículo 6, dice, el que dice que permanece en él, hablando de Jesús, o sea, el que dice que es un discípulo, debe andar como él anduvo. Entonces, si alguien dice, yo soy un discípulo de Jesús, entonces la evidencia de que es un discípulo de Jesús es que anda como Jesús. ¿Y cómo anda Jesús? Jesús no andaba en la mentira, Jesús andaba en la verdad. Jesús no se dejaba dominar por el pecado, él era totalmente apartado del pecado. Jesús no era una persona egoísta, Jesús no era una persona orgullosa. Jesús no guardaba rencor, a pesar de tantas ofensas que le hacían, él no guardaba rencor. Un verdadero discípulo de Jesús se comporta como Jesús, sigue los pasos de Jesús. La idea de discipulado es eso, alguien que va siguiendo los pasos de otra persona, aprendiendo cómo él hace las cosas, deseando y anhelando ser como su maestro. Esa es la diferencia más grande entre un creyente y un discípulo. El creyente, aunque cree en Jesús, no quiere ser como Jesús. El discípulo cree en Jesús y quiere ser como Jesús. Entonces va a dedicar su vida y va a enfocar su vida en querer ser como Jesús. El principal objetivo de su vida va a ser, yo quiero ser como Jesús. Ese es el propósito de mi vida, parecerme a Jesús. Y eso hace la diferencia entre un creyente y un discípulo. Ahora, cuando hablamos de ser discípulo, es necesario entender que para ser discípulo se necesitan dos elementos esenciales, ¿verdad? Primero se necesita alguien que sea el discipulador, pero también se necesita alguien que sea el discípulo. Y es aquí la parte en la que quiero que como iglesia nosotros le prestemos mucha atención. Nosotros dentro de la iglesia tenemos los dos roles. Debemos ser tanto discipuladores como discípulos, ¿verdad? Nosotros nunca vamos a dejar de ser discípulos. Nosotros somos discípulos de Cristo, pero no quiere decir que no haya otra persona que esté compartiendo lo que ya sabe de Cristo y que esté supervisando nuestra vida de tal manera que nos ayude a nosotros a parecernos cada vez más en Cristo. Estaríamos hablando de que nosotros, hay personas más maduras en la fe que nosotros, que nos ayudan a parecernos a Cristo imitándolos a ellos. Entonces, todos nosotros siempre va a haber otra persona que es más madura que nosotros, de la cual nosotros debemos buscar ser discipulados. Pero también van a haber personas que son menos maduras que nosotros, a las cuales nosotros deberíamos procurar discipular, ¿verdad? Y esto es algo así, de repente muchas veces el argumento de muchas personas en cuanto al discipulado, en cuanto al hecho de que no pueden discipular, en cuanto al hecho de que, la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué una persona no se involucra en el proceso de discipulado? ¿Por qué una persona no se convierte en un discipulador? Y muchas veces la persona lo que dice es, no, es que yo no conozco lo suficiente, yo no tengo el suficiente conocimiento como para poder discipular a otra persona, ¿verdad? Entonces, algo que es muy importante, una persona no puede enseñar lo que no sabe, ¿verdad? Esto es esencial. Es como decir que si una persona que no sabe conducir, le puede enseñar a conducir a otra persona que no sabe conducir. De repente le puede compartir la teoría, ¿verdad? Le puede decir, mire, usted ponga la llave, gírela, cuando el motor se enciende, suelte la llave, tenga su pie en el freno, si el carro es automático, quite el pie del freno, ponga la palanca en directo y acelere despacio, tenga cuidado, mire sus retrovisores. Y de repente alguien que no sepa conducir podría enseñarle toda esa teoría, ¿verdad? Pero no es lo mismo cuando alguien ya está sentado en el timón y cuando de repente toda esa teoría no encaja en los movimientos de la mano, los nervios, se le olvida toda esa teoría.
Y no es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo que una persona que ya sepa conducir le enseña a alguien que sepa conducir. Ahora, en el discipulado es algo parecido. Nosotros necesitamos saber y conocer y vivir aquello que nosotros vamos a enseñar. Pero no quiere decir que para ser discipuladores nosotros tenemos que saberlo todo. Nosotros no tenemos que ser, se lo voy a decir así, una persona para enseñarle a conducir a otra, no tiene que ser un conductor de la Fórmula 1 o de NASCAR. Lo que necesita es poder conducir y estar dispuesto a enseñarle a conducir a otra persona, por lo menos como yo lo hago. De repente no va a agarrar un carro de carreras, pero va a agarrar un carro para hacer aquellas cosas cotidianas de la vida. Entonces en el discipulado es así, yo voy a enseñar aquello que yo ya sé. Algo importante del discipulado es que muchas veces en el discipulado se tiende a enseñar de cabeza a cabeza, ¿verdad? Y agarramos un libro, agarramos un folleto y empezamos a enseñar, lee el versículo tal, ¿qué dice? ¿Y qué hace? ¿Y cómo se hace eso? ¿Y cómo entiende usted ese versículo? Y logramos llegar a buenas conclusiones y a buenas opiniones, pero saben, muchas veces el discipulado va de cabeza a cabeza. Y el discipulado que enseñó Jesús no era simplemente ponerle información en la cabeza a los discípulos, sino que cuando por ejemplo, Él les habló del perdón, Él les mostró cómo se perdonaba. Cuando a Jesús lo estaban crucificando, Él mismo decía y oraba al Padre, Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Entonces, si Jesús les enseñó a las personas sobre el perdón, Él les enseñó también cómo se perdonaba, ¿verdad? Jesús les enseñó a los discípulos cómo compartir el Evangelio, pero anduvo con ellos 3 años enseñándoles cómo compartir el Evangelio. Todas las cosas que Jesús les enseñaba, se las enseñaba tanto lo que la Escritura decía y les enseñaba la forma práctica en cómo se hacía. Y le enseñaba a Jesús cómo se vivía aquello que quería enseñarle. Jesús les enseñaba cómo Él vivía lo que les enseñaba. Así que lo importante en el discipulado es cómo le voy a enseñar a otra persona a que viva como yo vivo para Cristo. El discipulado es eso, enseñarle a una persona a que viva para Cristo de la misma manera que yo estoy viviendo para Cristo. No se base simplemente en compartir información. Yo le puedo compartir información a alguien y le puedo decir, miren, en Efesios 4, versículo 32, dice que usted tiene que perdonar de la manera que Cristo perdonó, así que no tiene excusa, usted tiene que perdonar a las personas que le han ofendido. Pero en mi corazón yo estoy guardando rencor con algunas personas. Entonces la persona a la que yo le estoy enseñando va a percibir que yo verdaderamente no quiero perdonar. Entonces no va a recibir mi enseñanza de una manera efectiva. Cuando Jesús enseñaba, las personas decían, Jesús enseña como alguien que tiene autoridad. ¿Y qué quería decir eso que enseñaba como alguien que tiene autoridad? Lo que quería decir es que Jesús enseñaba como alguien que vive aquello que está enseñando. Y nosotros necesitamos vivir aquello que vamos a enseñar. Si nosotros le vamos a enseñar a las personas que Dios perdona nuestros pecados, nosotros debemos vivir como personas victoriosas del pecado, como personas que han sido liberadas del pecado, las cuales ya no están cargando con la culpa del pecado, porque saben que Cristo los ha limpiado. No es que ignoramos nuestro pecado, pero sabemos que han sido perdonados. Entonces, cuando yo le quiero enseñar a una persona sobre el perdón de pecados, esta persona va a ver que en mí es cierto eso, que yo vivo una vida de victoria, confiando en el perdón de Dios por medio de Jesucristo. Y eso me va a dar a mí autoridad y libertad para hablarles a otras personas de Cristo, ¿verdad? Entonces lo importante no es simplemente poner información en la cabeza de otra persona. Lo importante en el discipulado es enseñarles. Saben, ahí ustedes de repente no sé si han escuchado de quién fue Bernabé. Todos nosotros hemos escuchado quién fue Pablo, el apóstol Pablo. Y de repente no hemos escuchado quién fue Bernabé. Pero Bernabé fue el encargado de ir a buscar a Pablo en el lugar de origen de él para traerlo a la iglesia para que Pablo sirviera. O sea que Bernabé fue una de las personas que Dios utilizó para capacitar a Pablo para el ministerio. Y hubo un momento, si me ayudan a leer en Hechos capítulo 13, cuando empezaron los viajes misioneros y empezó a extenderse la iglesia alrededor del mundo, las primeras 2 personas que salieron a compartir en el Evangelio
alrededor del mundo fue Pablo y Bernabé. Entonces, pero Pablo y Bernabé eran dos personas maduras que les acompañaba una persona que de repente no era tan madura, que se llamaba Juan, que es el mismo que se conoce como Marcos, que es el que escribió el Evangelio de Marcos que nosotros conocemos. Pero quiero que miremos el proceso de discipulado en estas personas. En Hechos 13:5, vamos a leer algunos versículos así puntuales. Hechos 13:5 dice: y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante, ¿verdad? Ahí se ve que Juan andaba con ellos, Juan Marcos, dice adelante el que tenía por sobrenombre Marcos. Entonces en el versículo 13, en el mismo capítulo, dice: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Entonces, ¿cómo reaccionó Juan, este ayudante que tenían en este viaje misionero? Él se echó para atrás, ¿verdad? Él no quiso seguir en el viaje misionero, por alguna razón no quiso seguir. Entonces siguieron Pablo y Bernabé el viaje misionero y siguieron compartiendo el evangelio. Si vamos más adelante, después de que acabó ese viaje, en Hechos capítulo 15, versículos 36 al 39, dice: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Entonces Pablo decía: volvamos, hay que ir a ver cómo siguen los hermanos allá. Y Bernabé quería llevarse consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Entonces, miren nuevamente Bernabé insistiéndole a Pablo: llevémonos a Juan, que vaya con nosotros también, el que se había retirado de la primera misión. Entonces dice: pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos después de Panfia y no había ido con ellos a la obra. Entonces Pablo no quería, él no miraba a Juan como una persona fiel y dispuesta y lista para ir y seguir en los viajes misioneros, ¿verdad? Él no quería que Juan los acompañara. Entonces dice: y hubo tal desacuerdo entre ellos que se apartaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre y Pablo escogió a Silas. Vamos a leer hasta ahí. Miren, Bernabé no se quiso apartar de Marcos. Pablo se apartó de Marcos, pero Bernabé no se quiso apartar de Marcos. Entonces nosotros vemos y decimos: ¿por qué Bernabé no se quiso apartar de Marcos? De repente Bernabé entendía que Marcos no había llegado a la madurez necesaria para convertirse en un verdadero siervo de Dios, en una persona que se dedicara a compartir, a dedicar a su vida a la palabra de Dios. Pero saben, el hecho de que él no estuviera listo para Bernabé no fue un impedimento en no seguir trabajando en su vida. Y si miramos en 2 Timoteo capítulo 4 versículo 11, Timoteo es 2 Timoteo, una carta escrita por Pablo, aquel que no quiso llevarse a Juan. En 2 Timoteo capítulo 4 versículo 11 dice, escribiéndole Pablo a Timoteo, le decía: solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Miren, algo había cambiado. Con el paso del tiempo, aquel Marcos, aquel Juan Marcos, al que Pablo no quería que lo acompañara, ahora le estaba diciendo: tráete a Marcos, porque él es útil en el ministerio. Ahora le está diciendo, ahora yo necesito que Marcos esté conmigo. Entonces, ¿cómo Marcos llegó de ser aquel que abandonaba las misiones en una persona que el apóstol Pablo lo consideraba útil para el ministerio? Por el trabajo de discipulado de Bernabé. Bernabé invirtió su vida en Marcos para que Marcos se convirtiera en un hombre de Dios. Es necesario que nosotros como personas invirtamos nuestra vida en otro. De repente nosotros decimos: no, pero es que esta persona es así, él no quiere servir a Dios, esta persona no le interesa nada de Dios. Es posible que no le interese nada de Dios y por eso necesitamos invertir nuestra vida en estas personas. Seguir haciendo el trabajo de discipulado para que estas personas lleguen a convertirse en hombres de Dios. Y por eso nosotros necesitamos entrar en el proceso de discipulado, tanto como maestros como discípulos. Ahora, también tengo el caso de Eliseo, pero este solo se lo voy a narrar, no lo voy a leer. Eliseo fue el discípulo de Elías.
Dios le dijo a Elías que lo escogiera como discípulo, y Elías lo fue a buscar y lo escogió como discípulo. Pero Elías no era así como aquel discipulador que estaba así como, uy, qué bien que voy a tener un discípulo. Para Elías más bien de alguna manera no era tan agradable que Eliseo anduviera con él por todos lados. Y ya cuando Dios reveló que se iba a llevar a Elías, Eliseo le hizo Eliseo en este caso era el discípulo que anhelaba ser enseñado. Entonces le hizo una petición a Elías, y Elías le dijo, si tú estás conmigo en el momento que Dios me lleve, vas a tener tu petición. Y dice que Elías iba a Jerusalén, que iba a Jericó, que iba a todos lados y que se movía de un lado a otro, ¿verdad? Y saben, Eliseo no se le despegaba. Eliseo estaba ahí pendiente y no se le despegaba porque quería convertirse en una persona como era su maestro. Entonces, en el proceso de discipulado hay varios aspectos, ¿verdad? Puede ser que uno llegue a tener un discípulo como Marcos, alguien que no quiera, que hay que andarlo buscando, que hay que andarle siguiendo, que hay que andarle rogando. Y uno necesita convertirse en una persona como Bernabé, alguien dispuesto a buscarlo, a seguirle, a seguir invirtiendo tiempo en esta persona. Pero también nosotros necesitamos ser discípulos como Eliseo, que no sea necesario que a nosotros nos estén llamando para discipulados, que no sea necesario que alguien nos diga, quiere hacer un estudio, nos gustaría compartir la palabra de Dios con usted, quisiera usted aprender un poco de la palabra de Dios. No deberíamos ser ese tipo de personas. No deberíamos ser el tipo de personas que hay que rogarle para que hagan un estudio, que hay que acomodarse a su horario, que hay que ver en qué momento vamos a buscar un espacito en la agenda para que pueda ser discipulado. Esta semana estuve haciendo cuentas, ¿verdad? Una persona dispone de 168 horas en una semana. Y un discipulado cuando mucho le podría llevar 2 horas, ¿verdad? Media hora para ir al lugar, media hora para regresar a su casa y 1 hora de tiempo de discipulado. O sea que de las 168 horas que le regala Dios a usted, por lo menos 2 horas una persona se las podría regalar a Dios para hacer un discipulado. El problema es que a veces somos más como Juan Marcos, que nos corremos y no estamos buscando el discipulado cuando deberíamos ser como Eliseo, que anhelamos el discipulado. Por el otro lado está que si nosotros ya tenemos cierta madurez, a veces nos comportamos como Elías, que no anhelamos mucho tener un discípulo. Y no somos como Bernabé, que quiere invertir su vida hasta el último momento confiando en que Dios va a hacer una obra en aquellas personas en las que está trabajando. Pero los dos aspectos son muy importantes. Nosotros debemos estar conscientes de que Dios nos va a demandar los dos aspectos. Nos va a demandar el hecho de que si ya Dios nos ha permitido llegar a cierta madurez, es necesario que reproduzcamos nuestra vida en otra persona. Pero a la vez es necesario que nosotros nos mantengamos bajo el cuidado siempre de otra persona. Saben, yo antes de estar en Impacto acudí a otra iglesia, una iglesia a la cual amaba mucho, la cual respeto mucho y de la cual tengo muy buenos recuerdos. Pero en aquella iglesia yo ya servía al Señor, era líder de grupo, servía en varios ministerios, pero saben, nunca alguien se había sentado conmigo a darme un discipulado. Me pusieron a servir solo porque era constante, por decir así, pero no era porque realmente había aprendido la Biblia. Cuando llegué a Impacto, y es algo que agradezco mucho, es desde el primer día que llegué, se acercaron a mí y me propusieron el hecho de que si yo quería estudiar la Biblia. Por algún tiempo me rehusé, no estaba todavía convencido de que iba a ser una persona que iba a asistir a Impacto, pero llegó el momento donde dije, bueno, voy a recibir el discipulado. Y saben, algo que me ha sorprendido y que aprendí mucho y valoro mucho yo, es que las personas que me dieron el discipulado hace como 8 o 9 años, siguen siendo mis discipuladores hasta este momento. No es que yo ya al ser pastor dejé de estar en discipulado, yo sigo siendo discipulado por otras personas que tienen más madurez que yo. Y es necesario, ¿saben? Porque en el discipulado es cuando alguien va a hablar con nosotros, aquellas cosas que son difíciles de hablar. Es cuando el que me está discipulando a mí me va a hablar y me va a decir cara a cara, usted está pecando,
usted está teniendo esta actitud, usted está teniendo este comportamiento y delante de Dios eso no es digno del Señor. Es necesario que usted deje esa manera de vivir. Es en el discipulado cuando alguien tiene la oportunidad de poder hablarnos en confianza y de una manera directa, por el amor que nos tienen, por el tiempo que han invertido en nosotros, poder decirnos aquellas cosas en las cuales no estamos agradando al Señor. Si yo vengo y de repente no tengo una relación con alguien de los que está aquí y me acerco y le digo, mire hermano, usted está pecando, usted está haciendo esto, lo más probable es que nunca lo vuelva a ver en la iglesia, aunque sea cierto lo que le diga. ¿Por qué? Porque no he entablado una relación de confianza con esta persona. Pero si yo he invertido tiempo en esta persona, si he dedicado tiempo, si he pasado tiempo estudiando la Biblia, si he estado en un discipulado, si lo he visitado, si he tratado de convivir y compartir con su familia, si me ha interesado su vida verdaderamente, entonces yo voy a tener la confianza de decirle a la persona, mire hermano, es necesario que usted cambie su comportamiento porque eso no le agrada al Señor. Y esta persona va a entender que no es que yo busque un mal para él, porque por mi deseo de verlo crecer, va a entender que mi anhelo es que esta persona se parezca más a Cristo cada día. Entonces es necesario que nosotros estemos en un discipulado, porque ahí es donde nos van a hablar en verdad, y de ahí es donde nos van a hablar con firmeza, y ahí es donde nos van a decir, usted necesita cambiar. Yo recuerdo muy bien, hace no mucho, hace algunos pocos años, la persona que me empezó a discipular, que es pastor ahora en la iglesia de San Pedro, había una situación en la que yo estaba consintiendo un pecado en mi vida. Y el pecado que yo estaba consintiendo en mi vida era la falta de perdón. Había tomado una actitud de no perdonar. Y esta persona vino y me dijo, déjate de cuento, Juan. Eso que estás haciendo es pecado. No puedes estar guardando esa amargura en tu corazón. Y me lo dijo de una forma bien seca y directa. Y en ese momento, eso fue lo que utilizó Dios para que calara en mi corazón y que yo dijera, es cierto, estoy pecando delante de Dios y he estado guardando rencor. Y en ese momento yo decidí presentarme delante de Dios, pedirle perdón a Él y desechar toda amargura que hubiera en mí. Decidí perdonar toda ofensa que me hicieran y decidí tener la actitud de que siempre iba a perdonar las ofensas. Pero tuvo que haber una reprensión fuerte para mí, para que yo entendiera mi pecado. Y eso se logra por medio del discipulado. Así que si usted no está siendo discipulado por otra persona, difícilmente alguien le va a estar ayudando a dejar su pecado. Lo más probable es que esté con personas que más bien le van a consentir su pecado. Es necesario que estemos siendo discipulados y es necesario que también invirtamos parte del tiempo de nuestra vida en que otras personas aprendan por lo menos lo que yo ya he aprendido. Y es necesario que nos digan la verdad. Es necesario que nos digan cuando hemos fallado, cuando no estamos honrando a Dios con nuestros actos, con nuestra vida. Porque si nosotros no nos apartamos de nuestro pecado, no tenemos el favor de Dios para nosotros. Vivimos según nuestra carne y nos dirigimos nuestra vida según nuestro pensamiento. Y la Biblia dice que el camino del hombre es camino de muerte. Y si alguien no nos salva y nos ayuda a salir de ese camino de muerte, vamos a permanecer en él. Y vamos a destruir nuestra vida, nuestra familia, vamos a destruir nuestras relaciones, nuestras amistades, posiblemente nuestras empresas, nuestros negocios, nuestros trabajos. Vamos a ir mal en esta vida si no nos alejamos del pecado. Bueno, el tiempo se me ha ido muy rápido. Solo quiero leerles unos pasajes, no los vamos a estudiar tan a profundidad, solo que quiero decirles algo. Ser discípulo tiene su costo. Seguir a Cristo tiene un costo. Lucas capítulo 9, versículo 23 al 25 dice lo siguiente. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Si alguien va a ser discípulo de Cristo, primeramente comienza negándose a sí mismo, renunciando a su vida. Ser discípulo de Cristo tiene un costo, y el costo de ser discípulo de Cristo es renunciar a nuestra propia vida, es dedicar nuestra vida a Él.
En el mismo libro en el libro de Lucas, capítulo 9, versículo 57, Jesús dice: yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. ¿Sabe? Una persona le dijo a Jesús: yo te voy a seguir a donde vayas. Y Jesús le dijo: bueno, hasta las zorras tienen un lugar donde dormir, pero yo no tengo nada. Jesús le estaba diciendo: ¿en realidad estás dispuesto a este tipo de vida? Una vida que no te promete nada. ¿Estás dispuesto realmente a someterte a una vida donde lo más seguro es que en esta tierra lo único que vas a tener es menosprecio, maltrato, humillación? El fin de Cristo en esta tierra fue humillación. Él murió crucificado. Y Cristo sabe que a todas las personas que le siguen van a tener el mismo tipo de maltrato que Él tuvo. Seguir a Cristo tiene un costo, pero también tiene un premio grande. Así como Cristo fue exaltado y glorificado por Dios, toda aquella persona que haya padecido persecución por causa de Cristo también va a ser exaltado. En Lucas capítulo 14, versículo 25 al 30, dice: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene en pos de mí, no aborrece a su padre, a madre, a mujer, hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo necesario para acabarla? No sea que después de que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. ¿Saben? Lo que Jesús le estaba diciendo a esta persona es: si ustedes me van a seguir, tomen en cuenta lo que significa seguirme a mí. Y les puso el ejemplo de alguien que va a edificar una casa, ¿verdad? Nadie se mete al rollo de una construcción si no sabe que la puede terminar. O sea, sin calcular primero los costos. Y Jesús lo que le está diciendo es: si me van a seguir, calculen los costos. Tomen una decisión con conciencia. Jesús no les prometió el cielo en la tierra a las personas que lo seguían. Jesús les prometió el cielo, pero en el cielo, ¿verdad? No les prometió el cielo en la tierra. Muchas veces queremos ser cristianos y pensamos que los problemas se nos van a acabar. Más bien Jesús decía: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La enseñanza de Jesús es que mientras estemos en la tierra, por causa de Cristo y por ser sus discípulos, vamos a sufrir, vamos a tener persecución, no nos van a querer. ¿Por qué? Porque el que es discípulo de Cristo vive una vida de justicia, y el mundo vive una vida de corrupción, una vida de injusticia. Entonces, cuando alguien que quiere vivir justamente está con personas que quieren vivir injustamente, ¿qué creen que pasa? Hay rechazo a aquel que quiere vivir una vida justa. Hay maltrato. En los trabajos los corren, los echan, no los soportan. ¿Por qué? Porque revelan la maldad de muchos que están alrededor. Entonces, seguir a Cristo tiene un precio muy alto. Pero saben, Cristo, lo que nosotros pagamos por seguir a Cristo no se compara a lo que Cristo pagó por servir, por rescatarnos a nosotros. De repente alguien dice: bueno, si tengo que negar mi vida, de repente yo ya logré ser doctor, abogado, ingeniero, arquitecto, tengo 2 maestrías, 2 doctorados, y es muy difícil negar todo eso, podría decir alguien. Yo tengo que luchar por aquello que logré conseguir. De repente sí sería muy difícil. Pero Cristo, a lo que renunció Cristo es al ser Dios, no a ser un doctor. Lo que renunció Cristo fue su trono en el cielo para venir a servirnos a nosotros, no ser el presidente de una nación. Cristo renunció a ser el dueño del mundo para venir a dar su vida por nosotros. Ninguno de nosotros ha renunciado a tanto como lo hizo Cristo para salvarnos a nosotros. O sea que nosotros no podemos renunciar a algo más grande que lo que Cristo hizo. El costo que pagó Cristo para comprarnos y que seamos sus discípulos es más alto que el costo que nosotros tenemos que pagar.
Cristo verdaderamente dio su sangre por nosotros. Y nosotros deberíamos estar dispuestos a dar nuestra sangre por Él. Ahora, lo que quiero decir y a lo que quisiera animarles esta mañana es a que nos aseguremos que nosotros mismos estamos siendo discípulos de Cristo, que estamos recibiendo un discipulado, que estamos siendo enseñados por alguien y que a la vez estamos compartiendo con alguien más aquello que Cristo ha hecho con nosotros. Si nosotros no discipulamos, la iglesia va a desaparecer. Porque ¿cómo se va a reproducir la iglesia? La iglesia se reproduce por el discipulado. Y si nosotros no discipulamos, la iglesia va a desaparecer. Pero ¿saben? Eso no va a pasar porque es Cristo el que edifica la iglesia. Entonces estamos en las manos de Cristo y no estamos en nuestras manos. Pero eso no quiere decir que nos vamos a hacer, que vamos a negar nuestra responsabilidad delante de Dios de convertirnos en personas que discipulen y convertirnos en personas que estemos siendo discipuladas. Así que ánimo. Quisiera animarle, si usted no está siendo discipulado en este momento, si usted no está con una persona que le enseñe cómo a vivir a Cristo de una manera personal y directa, de una persona a la que usted le pueda dar la confianza de decirle, repréndame si me estoy desviando del camino de Cristo. Si usted no está siendo discipulado por alguien, pues es necesario, puede hablar conmigo y vamos a ver de qué manera nosotros podemos involucrarle a una persona en un discipulado. Y no quiere decir que yo se lo voy a dar el discipulado a todos, ¿verdad? Aquí hay otras personas que ya han alcanzado cierta madurez, que le pueden ayudar a otras personas a ser discipuladas. Y yo también con mucho gusto quiero discipular a otras personas, pero no necesariamente yo lo tengo que hacer todo. Hay otras personas que pueden discipularle también. Lo que necesitamos es que usted pueda ver su necesidad de ser discipulado, para que podamos programar un discipulado para usted. Y si usted ya se siente listo, si usted mira que Dios ha hecho una obra en usted, entonces necesitamos que usted reproduzca lo que Dios está haciendo con otra persona. Y si dice, no me siento listo, pero quiero hacerlo, entonces también hable conmigo y vamos a buscar la forma de cómo capacitarle para que usted también discipule a otra persona. Entonces vamos a orar, que sea Dios quien nos ponga en nuestro corazón un deseo verdadero de honrar al Señor por medio del discipulado. Padre, te damos gracias, Señor. Tu Hijo amado Jesucristo invirtió tiempo para preparar a sus discípulos para la obra del ministerio. Y los discípulos estuvieron dispuestos a aprender. Señor, pon en nosotros unos corazones dispuestos a aprender, Señor, dispuestos a ser enseñados. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a no quedarnos con los brazos cruzados, sino que busquemos, Señor, a alguien que esté pendiente de nosotros. Alguien que nos pueda ayudar a cada día a parecernos más a Cristo, Señor. Y también ayúdanos a que nosotros reproduzcamos lo que tú ya has hecho en nosotros con otras personas que vienen comenzando en su vida cristiana, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo oramos, mi Dios. Amén.